Gracias, Alex, y buenos días a todos. Pues primeramente, pues vamos a orar y les pido que inclinen sus cabezas conmigo, hacer una palabra de oración a nuestro misericordioso Dios y Padre. Señor, nos postramos ante ti, que eres Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Estamos aquí esta mañana y reverenciamos quién eres y lo que has hecho por nosotros en este año. Señor, nos sentimos humillados y muy agradecidos de que en Cristo nos hayas llamado a ser un pueblo de tu propiedad, a un pueblo que llamas a la santidad y a ser apartados para ti. Con esto en mente, muchos de nosotros venimos aquí esta mañana y somos muy conscientes de todas las formas en las que nos hemos quedado cortos en este año. Padre, perdónanos por todas las formas en las que te hemos ofendido, hablando, pensando, actuando y que se parecen demasiado a este mundo. Padre, te confesamos en diferentes momentos y de diferentes formas. Hemos buscado la esperanza y la seguridad en otros lugares, pero nos has guiado a darnos cuenta y reconocemos nuestra pecaminosidad y volvemos nuestra vida a tu Hijo Jesús. Señor, te damos gracias porque en nuestra clara insuficiencia nos has hecho entender que en Jesucristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección, nos has rescatado. Padre, te damos gracias porque has hecho pecado al que no conoció pecado, para que en él podamos llegar a ser salvados. Señor, mientras nos anticipamos a escuchar tu palabra predicada, te pedimos que respondamos en obediencia y oramos para que simplemente fijemos nuestros ojos en Jesús y en su precioso nombre que te lo rogamos. Amado Jesús, en este día también queremos pedirte que sigas restaurando la salud de todos los miembros y seres amados de nuestra iglesia, así como de Miguel y de Alex y de sus familias. También te pedimos porque sigas consolando el corazón de la familia de David Palacios, por Carmina y Marie Claire, por Rocío Muñoz y la ausencia de su padre, por Patti López y de sus hijos por la ausencia de don Alberto, así como el de cada uno de tus hijos en esta tu iglesia que han perdido un familiar en este mundo, para que lo reencuentre nuevamente en el cielo a tu lado. Llénalos de fortaleza y esperanza en tus promesas y pon dentro de ellos y dentro de nosotros consolación, paz y la calidez de tu amor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en ti, Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, pues espero que pueda terminar. Le comentaba a Alex en una llamada hace 2 días que ya habíamos llegado al capítulo 2, pero me acordé que terminábamos en el versículo 20. Y bueno, la verdad que es bueno, cada versículo en la Biblia te llena de muchos conocimientos y sobre todo sabiduría y el discernimiento. Y bueno, la verdad es que si podemos continuar en el versículo 20 de Primera de Samuel, en el capítulo 1, hay que recordar otra vez el contexto para algunos, ¿no? Ya saben, es una época caótica cuando Jueces 17:6 o al final de Jueces en 21:25 explican que en aquellos días no había un rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en estos días, pues obviamente aparece pues Samuel, ¿no? El bebé que nació de Ana y se convertiría en un hacedor de reyes y el que ungiría a Saúl, el que ungiría a David, y David a su vez, pues obviamente bajo estos dos reyes, pues vendría uno que es Salomón, que elevaría a una pues, prominencia sin precedente en la historia, ¿no? Dice Segunda de Crónicas 1:11, cuando se le presenta Dios a Salomón, que no vendrían reyes como él, ¿no? Que tuvieron todo esto, ¿no? Tuvieron riquezas, bienes, gloria,
nada. Entonces es un momento muy importante el que estamos viendo aquí al ver la historia de Samuel. Y bueno, en este primer capítulo de 1 Samuel vimos la infertilidad de Ana, que le causó un gran dolor. Su esposo Elcana había tomado otra esposa, Penina, que casi con certeza porque Ana no pudo darle un hijo en un principio, pero a pesar de eso, pues la amaba. Penina tenía varios hijos y bueno, se burló de Ana durante años por no tenerlos. Desesperada, vimos que Ana fue al templo donde oró por un hijo y ese hijo se lo prometió a Dios. Y bueno, justamente después de esto, de que la familia regresó a Ramá, en 1 Samuel 19 dice, y levantándose mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Ahí nos quedamos, ¿no? Sucedió cuando llegó el momento que Ana concibió, dio a luz un hijo, lo llamó Samuel, diciendo, esto es en 1 Samuel 1:20, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuánto lo pedía Jehová. Bueno, Dios responde el clamor de sus hijos. Esta es la promesa que Dios le dio y se le entregó en sus brazos. Ahora le tocaba a ella, a Ana, cumplir. Y en momentos de angustia hemos respondido igual. A mí me ha ocurrido, es decir, hacer promesas es muy fácil, pero seguramente hemos prometido y no hemos cumplido en algunas ocasiones o quizá en muchas. En 1 Samuel 1:21, si podemos seguir avanzando, dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Es decir, que llegó el año para ir al templo. Y Ana tenía que hacer algo, ¿qué? Dejar al niño. Pues ya había nacido, no es así, ya tenía que cumplir. Y cuando salió Elcana, dice 1 Samuel 1:22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Cuando uno lo escucha, dice, Ana no lo acompañó y le dijo, no iré hasta que el niño sea destetado. Entonces es como alguna especie de tiempo, ¿no? Como cuando no quiere soltar las cosas. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y se quedará el resto de su vida. Le estaba diciendo a su marido, déjamelo un tiempo más, unos años, y después lo entregaré. Pareciera que es una excusa para no cumplir este voto, pero imagínate, es decir, el regalo más preciado que había tenido en su vida, ahora lo tiene que devolver después de haberlo tenido en brazos. No es nada fácil, ¿cierto? Es decir, no creo que haya sido nada fácil. 1 Samuel 1:23 dice, y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Cuánto tiempo había estado con Ana? Alrededor de un año, 2, 3, tal vez. También es importante entender que no le iba a dejar un problema al sacerdote Elí, y ella misma se lo iba a entregar a Dios en el santuario para que se quedara a vivir. Pero una hija de Dios que es mamá debe de ser así, es decir, entregar todo en el santuario, en ese lugar santo, en ese, le llaman, ¿no? En ese cuarto de guerra, en ese lugar de oración. Y una mamá es así, o sea, que cuida a sus hijos, que los protege con todo su corazón y que pelea por ellos. Pero era obvio que si pasaba más tiempo, ella se iba a pegar más y más a su hijo y soltar a un niño es difícil. Y justamente aquí, cuando sabes que Ana lo sabe porque se lo prometió a Dios y ella es una mujer de oración y de cumplir un pacto, de cumplir un acuerdo, justamente esto de cumplir un acuerdo, me acuerdo de las palabras de don Alberto, cuando él decía, cuando nos vamos de este mundo, lo que queda de nosotros es el prestigio. Eso es lo que he cuidado desde siempre, ser honesto, decir la verdad y cumplir con los acuerdos. Esto tú lo ves en una persona como él, que en esos momentos ya está con Dios, pero cuando lo ves
nuevamente en la Biblia y ves a Ana y dices, es que sí, es lo más importante, es decir, cumplir los acuerdos, y más si es con Dios, o sea, es lo que le decía al principio, cuántas veces no hemos prometido y no hemos cumplido, pero Ana iba a cumplir. Primera Samuel 1, 24 y 25 dice, después que el lobo destetado lo llevó consigo, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Ana llevó al niño con su ofrenda y el niño era pequeño. No dice que era en brazos, que era un niño. Y lo trajeron a Elí. Primera Samuel 1, 26 y 27. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Dice, yo soy aquella mujer que oraba y Dios me dio lo que pedí. ¿Qué tan sorprendido habrá quedado el sacerdote Elí cuando vio que los corazones dispuestos son escuchados por Dios y que cumplen sus peticiones? Es decir, Elí se sorprendió cuando Ana estaba orando y hablaba y él decía, no, pues a estar borracha, pues ¿quién pide aquí? Nadie. O sea, era una sorpresa y más cuando se lo cumplió. El Salmo 57, 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu, oh Dios. Estos sacrificios que hizo Ana de 3 becerros, que eran alrededor de 3 años, así como en Génesis dice, ¿no? En 15, 19, cuando Dios le promete a Abraham un hijo que le pide hacer esos sacrificios, y dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Es decir, pues sí, más o menos 3 años. El niño, dice, era pequeño, ya no era de brazos. Entonces, seguramente fue el tiempo que cuidó Ana a Samuel. Y bueno, pues la verdad es que uno se encariña con los animales, ¿no? Me platicaba mi mamá que alguna vez mi abuelo le llevó una corderita y pues se encariñó mucho y pues después la tuvo que dejar ir, ¿no? Y hoy en día la gente bueno, no la gente, todas las personas llegan a tener esa relación con sus mascotas o animales. Hoy en día el gasto es parecido porque tienen que ver en doctores, en el cuidado, en una alimentación, hasta en psicólogos, pero sobre todo en amor, ¿no? Porque si es así, es como los quieren tener. Pues ahora no es nada en comparación con un hijo, y más cuando este hijo es un sacrificio, y no por los animales, sino el sacrificio de dejarlo en un lugar, ¿no? Y apartarte de él para siempre. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo dejas así? Porque Ana estaba dispuesta a entregárselo a Dios, sabía que estaba en las mejores manos, ¿no? Primera Samuel 1:28 dice, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. ¿Por qué te preocupas o por qué nos preocupamos de nuestras congojas y planes si ya las entregamos a Dios? Ana lo entregó a Dios y lo vimos en el versículo anterior, es decir, Ana entregó y Ana en ese momento descansó y salió y feliz. Y todavía Jesús, bueno, que todavía ni Dios le contestaba la oración, todavía ni siquiera estaba encinta y ya se le había entregado a Dios, ¿no? Por eso dice Ana en este versículo de 1 Samuel 1:28, y adoró allí a Jehová. Posteriormente, vemos lo que se conoce en el capítulo 2 como el Cántico de Ana, donde se ofrece, podría llamarlo un salmo de acción de gracias, ¿no? Después de haber entregado a Samuel, al destetarlo cuando lo llevó al templo en cumplimiento de la promesa hacia Dios. El Cántico de Ana es más que un cántico de acción de gracias, como les dije, por el nacimiento de Samuel, es un cántico de acción de gracias a Dios, y más aún es ¿cómo decirlo? Yo lo veo como el de una nación, ¿no? Porque es el despertar, es el nuevo nacimiento de lo que viene de una nación en donde está totalmente lúgubre en la oración, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver segunda de Samuel 2, del 1 al 10, ¿no? Donde dice en los primeros 10 versículos, donde encontramos a Ana en la Biblia ofreciendo este cántico de alabanza, esta oración, como un himno que es de la nación de Israel y donde podría ser cantado en el santuario de Silo. Y Ana lo hace tan suyo que justamente dice, empezando el capítulo 2, ¿no? En el 1 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos,
por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron de pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará su poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. En los días de Ana, Israel estaba esperando un rey. En primera de Samuel, en este libro, primera de Samuel, encontramos a ese rey en David. Sin embargo, a medida que la historia del Antiguo Testamento se expande y va más allá de David, obviamente todos estos profetas pues miran hacia atrás y las personas que experimentaron diferentes pruebas pues sintieron un mayor anhelo por el ungido de Dios. Uno en la línea del rey David, que sería como él, pero mejor, ¿no? Es decir, como dice el versículo 10, el Señor dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Es decir, mirarán más allá de David, hacia un futuro, el cual sería como un super David, ¿no? Pero sabemos que este super David en realidad es el Mesías. Recuerdo cuando estaba haciendo mi maestría, y en ese entonces imagínense, eran las elecciones presidenciales entre Barack Obama y John McCain, ¿no? Algo así como ahora entre Trump y bueno, pues, Bain, ¿no? Y en ese entonces estaba Gordon Brown como primer ministro en Inglaterra. Y bueno, un social laborista, al fin y al cabo, demócrata, ¿no? Y algo que tenían en ese entonces era un fuerte apoyo a Obama como presidente en el Reino Unido. Y el lema de su campaña, a ver si le suena, el lema de su campaña era esperanza y cambio, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan la palabra esperanza, bueno, pues la usan mucho en nuestro sexenio también, ¿no? En fin, mucha gente se entusiasmó en ese entonces y lo apoyó mucho porque lo veía como la respuesta a los problemas de la nación. Iba a entrar, cambiar la forma en que se hacía el gobierno, corregir todos los errores de los años anteriores, hacer justicia y acabar con el sufrimiento económico, ¿no? La gente lo veía como un salvador. Y bueno, me di cuenta de que lo buscaban para liberar al país y a la nación de sus enemigos, casi, ¿no? Internos o externos. A la gente le gustó que Obama les prometiera un nuevo futuro, como con cada candidato que llega al poder, y lo vemos. No digo que hizo cosas, no digo que lo hizo mal. Es decir, mi punto no es ese, mi punto es que cada candidato que llega al poder promete lo mismo. Y cada candidato siempre tiene a todos los fieles atrás, donde dice, no, este es el bueno, este es el Mesías que nos va a sacar de donde estamos, ¿no? Bueno, en el libro de Primera de Samuel, o sea, la gente busca a este rey, busca a un líder nacional, a un líder que pueda salvarlos a todos, ¿no? De esta parte tan lúgubre, de este tiempo, ¿no? Y bueno, en toda la Biblia, sin embargo, hay un anhelo de la unción de un rey mayor, uno que vendría, es decir, el Mesías. Y siempre se espera que alguien se parezca mucho a este Obama, y que la gente piense que puede hacer algo más por su nación de lo que se ha venido haciendo, ¿no? Pero pues eso es lo que nosotros pensamos, la gente piensa, ¿no? Pero Dios tiene algo más en mente. El versículo 6 insinúa cuál será la plenitud de este Mesías. Sabemos, basándonos en toda la historia de la Biblia, quién es. Es decir, es Jesús.
El versículo 6 tiene el significado para nosotros cuando dice, el Señor trae la muerte y da vida, baja al Seol y hace subir. En otra versión dice, baja la tumba y resucita. A medida que vamos leyendo más y más la Biblia, pues comenzamos a ver la imagen del Mesías y sabemos que era diferente de lo que se espera. Es decir, que revela esta oración de Ana sobre el futuro plan de Dios. O sea, la historia de Ana solo anticipa esa gran historia divina de Jesucristo. Para cuando lleguemos al Nuevo Testamento, pues obviamente comenzamos a leer en Lucas acerca de un ángel que viene a otra mujer, esta vez virgen, no estéril, sino virgen, y promete que será recordada entre toda la gente y que dará a luz un hijo que se llamará Jesús. María también va a dar a luz divinamente, pero en forma de un nacimiento virginal. Cuando escucha esto, ella estalla en cánticos de alabanzas, en lo que se llama, bueno, la conocen como Magnificat, ¿no? O sea, magnífica, ¿no? Cuando empieza en latín, anima meum dominicum, ¿no? Que si bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Es decir, en Lucas 1 del 46 a 55, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Ahí está lo de la magnífica, ¿no? La conocen, ¿no? Digo, a mí en realidad me gusta más verla así, ¿no? Como dice la escritura, en mi idioma casi casi, ¿no? Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. A los que le temen, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acercándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Su canción sigue el patrón de la propia canción de Ana, ¿no? Y tiene muchos de los mismos temas. Ella también se alegra de ser recordada entre la nación de Israel y ser parte del gran plan de Dios, porque va mucho más allá que ella misma. Y vemos que Dios la usó y trabajó a través de ella para producir otro milagro. El nacimiento de este hijo, del propio Hijo de Dios. El nacimiento de este rey, del verdadero ungido. Y fue el nacimiento del Mesías, que es mucho más grande que David, ¿no? Y justamente en las alabanzas que nos envió Memo, ¿no? La semana pasada, ¿no? Donde dice, oh aldehuela, ¿no? Aldehuela es esta palabra de aldea, pero en forma cariñosa para referirse a la aldea de origen, ¿no? Y dice, oh aldehuela de Belén, afortunada tú, pues en tus campos brilla hoy la sempiterna luz, ¿no? Así que, pues el espíritu de María, como el de Ana, se regocija en Dios, porque Él se ha acordado de ella y la ha incluido en esta gran historia. El útero cerrado de Ana y el útero virgen de María se convirtieron en oportunidades para que Dios interviniera divinamente y produjera esta vida maravillosa, ¿no? ¿Cuál es esta conexión en encontrar esta paz que tenía Ana, ¿no? ¿Cómo se relaciona con nosotros? La misericordia de Dios se extiende más allá de Ana y más allá de María. Sin embargo, también para nosotros, ya que también tenemos a este Mesías y Salvador, nosotros también llegamos a ser parte de los grandes propósitos de Dios en su palabra y somos parte de esta historia porque hemos pasado de muerte a vida a través de esta conversión, de pedir perdón y arrepentirnos de lo que hemos hecho. En las últimas 3 semanas, pues hemos estado estudiando, bueno, he tratado de comunicarles un poquito de lo que Dios me ha mostrado y es mucho, como diría Miguel, y la cabeza se te llena, el corazón también y quieres decirlo todo, ¿no? Pero bueno, hemos visto que Dios ha producido este gran cambio de la muerte, es decir, de estar sin Dios a la vida, ¿no? Y ser encontrado en Él, en la vida de Anne, y también lo hemos visto en nuestras propias vidas antes de conocer a Cristo y al conocer a Cristo, ¿no? Y continuamos en la historia de Dios como parte del cuerpo de su iglesia y como parte de este pueblo celestial de
de Dios, que justamente en cuando estábamos orando hace ratito, antes de empezar, es lo que yo trataba de decirle, este pueblo que va a la santidad, es decir, somos de eso, una nación santa, ¿no? Y bueno, al encontrar esa paz con Dios, debemos aprender a encontrar la misma paz que Ana encontró antes de que Dios respondiera a sus oraciones. Ana pidió ser parte de su plan y si tú también has aceptado este regalo de la salvación en Jesús y te has arrepentido de tus pecados, entonces también eres parte de este gran plan. Entonces debemos vivir de acorde a ello. Tenemos que ver nuestras vidas como algo más grande, algo que es mucho más grande que nuestras luchas actuales, ¿no? Nosotros también debemos aprender a dejar a un lado estos sueños o deseos personales que no encajan con los propósitos de Dios, para ponerlos a sus pies en oración, diciendo, aquí, Señor, toma esto, tómame y úsame para tu gloria. Dios no quiere que estemos tan atrapados en la búsqueda de esta única cosa en la vida que creemos que nos va a hacer felices. Es decir, puede ser para algunos éxito, dinero, poder, una carrera, un esposo, una esposa, incluso hijos, etcétera. Es decir, estas cosas o las que tú podrías considerar como las mejores de la vida, bueno, son cosas buenas, pero deben tener en su proporción algo más adecuado si se las entregas a Dios en tu relación con Él. Necesitamos ver cómo nuestras vidas se conectan con la historia de Dios. Dios quiere que seamos parte de sus propósitos en este mundo, de traer su reino a la tierra, como en el cielo. El Padre, o sea, nuestro Padre, el Padre nuestro, de donde viene esta visión y cómo Jesús nos enseña a orar. Nos dice cuál es la visión y su plan para esta tierra y para ti y para mí. Es decir, podemos aprender más sobre eso mientras más nos acercamos a Dios, mientras más estudiamos su palabra, ¿no? Y ver, o sea, cuán importante puede ser incluso esta luz en medio o este libro y esta luz en medio de esta oscuridad espiritual en la que vive en estos momentos Israel en Primera de Samuel, ¿no? Yo quiero dejarles con esto, ¿no? Como lo que decía Ana, ¿no? O sea, aprender a orar para que Dios nos use y usar nuestra vida para sus propósitos mayores y los más importantes. Es decir, tal vez no tengamos todo lo que deseemos humanamente, ¿no? Ana no lo tenía, pero ella, pues yo creo que hasta cierta forma amargada en algún momento por toda esta molestia que le causaba a Benini en su dolor, pues decía, oye Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que oraba cada año, ¿no? Normal, como lo hacían para entregar sacrificios, pero no fue feliz hasta que ella misma le entregó todo el plan que tenía hacia Dios. Y cuando lo dejó ahí, antes de que fuera contestada esta oración, ella salió feliz, tranquila y en paz. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Que use tu vida para un propósito mayor. Yo se la pido, ustedes pídansela también y espero en Dios que este fin de año podamos hacer de nuestra vida ese pequeño granito de arena en este plan tan maravilloso y grande de Dios. Así, Alex, quiero terminar esta parte y dejarte a ti, te lo agradezco y si hay oportunidad, bueno, pues el siguiente año les podría compartir un poquito más de esta maravillosa historia de Samuel. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, muchísimas gracias por esto que compartes. Realmente yo pienso que sí va a haber oportunidad para que tú puedas completar lo que preparaste y la verdad yo veo cómo el Espíritu Santo nos guía en todo esto, cómo el Espíritu de Dios nos está guiando, nos guía en cada enseñanza y es impresionante porque tú hablaste de algo muy importante, algo que
la mercadotecnia, los políticos están hoy por hoy prometiendo, pero ninguno puede cumplir, que es dar una buena y una genuina esperanza, ¿no? Y fíjate que en base a lo que estuve preparando, no tuve mejor este título para poderle poner a este estudio que les voy a compartir hoy. Es un estudio que vamos a ver algunas cosas de Navidad, unas cosas que pues ahorita están muy en nuestra mente, pero me llamó la atención al ver las personas involucradas que vamos a ver el día de hoy eran esos prisioneros de esperanza. Conocemos muy bien este título, esto que aparece en Zacarías capítulo 9. Ahorita les digo qué versículo, no, ese no lo tengo anotado para todos, pero es el versículo 12 que dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Y de alguna manera, todos aquellos que decidimos poner nuestra esperanza en las cosas eternas, tal como Pablo estaba exhortando en el libro de Colosenses, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pues de alguna manera, mientras vivamos aquí en la tierra, somos prisioneros de esperanza. Estamos atados. ¿Qué quiere decir esto? Atados a una esperanza. Ahora, déjame decirte una cosa, ninguno de nosotros nos gusta a los grilletes, nos gustaría ser prisioneros. Pablo sabía lo que era ser un prisionero. Jeremías sabía lo que era ser un prisionero. Y a ninguno de ellos te apuesto que le gustaba ser un prisionero. Sin embargo, ellos estaban contentos, sabiendo que a través de todo esto Dios tenía un propósito. Y bien, de alguna manera, si nosotros hemos creído en el Evangelio, si nosotros hemos creído en las promesas eternas, somos prisioneros de esperanza. Es mejor ser prisioneros de esperanza que prisioneros de amargura, o ser prisioneros de esperanza, ser prisioneros de algún otro pecado que nos está cortando precisamente nuestro acceso a la eternidad. Bien, muchas gracias, Mauricio. Vamos a ver algunas cosas que se conectan. Pareciera como muchas veces nos comenta Miguel, que nos pusiéramos de acuerdo, Mauricio y yo, oye, ¿qué vas a dar? Pues yo voy a dar esto, yo voy a hablar de esto. No, es el Espíritu Santo el que guía las cosas y el primer punto que me llama mucho la atención es ser ese prisionero de esperanza, ¿no? Bien, pues vamos a ver, como les comento, acerca de la Navidad, algunos aspectos acerca de la Navidad. Y bueno, estamos en esta última parte del año y sí, estoy de acuerdo, finalmente, pues va a ser un año distinto. Nuestras actividades están cambiando en este año, no estamos haciendo lo que habitualmente hacemos, de hecho, pues nos vamos a cuidar más en cuanto a salir, en cuanto a reunirnos. Es más, ahorita deberíamos estar probablemente en un desayuno si fuera un tiempo normal, pero no. Pero ¿saben qué? Lo más importante es que estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos, ¿no? Bien, podemos ver que esta fecha es una fecha en donde el mundo generalmente recuerda ese nacimiento de Cristo. Aunque claro, cada vez es menos las personas que quieren relacionar este momento con el nacimiento de Cristo. De hecho, como bien sabemos todos, aún las bases de esta celebración de lo que conocemos como la Navidad no son bíblicas, sino muchas de ellas son de extracción pagana. Ajá. Ya que ni la fecha siquiera es la fecha donde se piensa que nació nuestro Salvador, ¿no? Y tampoco mucha de la simbología que rodea, ¿no?, a esta fecha, ¿no? Sin embargo, a través de la cultura occidental, nuestra cultura occidental, desde que salió desde que entró el cristianismo, se ha celebrado en esta fecha el nacimiento de nuestro Señor, ¿no? Y bueno, pues yo pienso
en lo personal, que fuera de eso y dejarnos de llevar de toda la parafernalia que rodea esta festividad, la famosa magia de la Navidad, todo el materialismo, el culto a la supuesta buena voluntad del hombre. Sin embargo, es un buen momento para recordar, y creo que como un estudio final también es un buen momento para recordar de este precioso regalo de salvación que Dios nos ha dado, ¿no? Y bien, pues, podemos ver esto. Permítame tantito, se me fue la... bueno, ya lo tengo aquí. Bien, este precioso regalo que Dios le otorgó al hombre, ¿no? Bien, a través de la Navidad estamos de alguna manera muy relacionados con muchas figuras que vemos en cualquier tarjeta de Navidad, en cualquier nacimiento. Si ustedes estuvieran aquí, estuviéramos presentes, podríamos decir, bueno, ¿qué es lo que ven en ese nacimiento, no? Pues muchos de ustedes pueden ver a los ángeles, a los sabios que se ponen en un nacimiento, se pone un portalito, se pone a los ángeles, se ponen a pastores, se ponen a los sabios de Oriente, se pone también a José, desde luego a José, la familia real, la familia sagrada, a José, a María y al niño Jesús. Ajá. Sin embargo, y todas estas figuras, pues de alguna manera, salvo algunas variedades, están implícitas en la Biblia. Y podemos verlos en los primeros capítulos, especialmente en el capítulo número 2 del Evangelio de Lucas. Curiosamente, el Evangelio de Lucas, como ningún otro evangelio, ya que es un evangelio muy descriptivo, es el que nos arroja más detalles acerca del tiempo y el nacimiento de Jesús. Y tú puedes ver cómo el capítulo número 1 está impregnado de detalles de la preparación para ese nacimiento, y el capítulo 2 está impregnado de detalles desde el nacimiento hasta cuando Jesús era prácticamente un adolescente, ¿no? Bien, ahora, el día de hoy, vamos a ver 3 personajes que no aparecen en ninguno de los nacimientos. Ajá. Bueno, uno de ellos, si podría llamarse personaje, que yo lo pondría como el personaje central, sería el Espíritu Santo. Ajá. No puedes poner al Espíritu Santo en el nacimiento, ¿verdad? Sin embargo, hay otros 2 personajes y nos vamos a dar referencia, y 2 personajes que la verdad nos enseñan mucho. Y creo que es un buen punto de inicio para poder ver, quedarnos reflexionando acerca de la Navidad en este tiempo de vacaciones que vamos a tomar, ¿no? Bien, los otros 2 personajes son 2 ancianos que, si bien no se acercaron como los pastores en ese momento en donde María y José y el niño estaban en el pesebre, en el establo, sin embargo, tiempo después sí tienen un contacto con nuestro Señor. Ellos son Simeón y Ana, la profetisa, ¿no? Bien, este pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy se encuentra, para que lo puedan tomar en sus Biblias, se encuentra precisamente en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 2, en los versículos 22 al 38. Bien, va a ser un poquito largo. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, pero yo creo que es algo muy, muy importante lo que vamos a ver. Y bien, ¿cómo empieza este pasaje? Vamos a ver de los versículos, en Lucas 22, de los versículos 22 al 24. ¿Y qué nos dicen estos versículos? Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Aquí encontramos una semejanza muy grande con respecto a lo que hace ratito Mauricio nos estaba comentando de Samuel.
Sin embargo, también encontramos algunas diferencias notables. Ajá. Bueno, vemos que hay un tiempo de espera desde el nacimiento de Jesús hasta el momento en que fue presentado y dedicado. Ese tiempo era aproximadamente, de acuerdo a la ley de Moisés, para varones, eran 40 días. Los primeros 7 días la mujer tenía que estar aislada y solamente con su bebé. Ajá, hasta que la mujer se limpiara un poquito de todo su sistema interno, ¿no? Y después de eso tenía que haber un periodo todavía de purificación hasta que ya yo volviera un poquito más a la normalidad, de 33 días más, ¿no? Esto lo podemos ver en el libro de Levítico, en el capítulo 12, versículos 2 al 6. No los vamos a leer, pero tiene como referencia esto. Seguramente Ana, así como María, tuvieron este tiempo. Ajá. Sin embargo, la diferencia es que al final de este tiempo, les era ordenado a los israelitas al que el varón primogénito, ajá, tenía que ser dedicado a Jehová. Esto aparece también referenciado en la ley de Moisés en el libro de Éxodo capítulo 13, versículos 2 y 12. De alguna manera Dios le dijo, todo primogénito, ya sea de animal o ya sea de tu propia prole, de tus hijos, va a ser mío. La diferencia es que los primogénitos del ganado van a ser van a ser sacrificados para mí, ajá, en memoria de aquella salvación que hizo de los primogénitos israelitas en el día de la Pascua. Y el primogénito hombre, ajá, no iba a ser sacrificado, desde luego, pero iba a haber un sustituto que tomara su lugar. Ajá. Y vemos que podía ser un cordero, podía ser, según Levítico, podía ser un cordero, podía ser un becerro. Podemos ver por lo que nos describe el libro de Samuel que la familia del Cana, pues el Cana era un hombre con recursos, porque él llevó un becerro, lo más caro que podía llevar. Ajá. Él podía llevar eso y lo dio. A diferencia con la familia del rey de reyes y señor y señores, la familia terrenal era una familia de escasos recursos, que solamente, como dice aquí en el versículo, en el versículo 24 dice, ellos llevaron un par de tórtolas o 2 palominos. Eso era la ofrenda que llevaría la familia más humilde. Ajá. ¿Sabes? Es impresionante ver el entorno en el que nuestro Señor Jesús nació. Un entorno de pocos recursos. Ajá. Un entorno en donde sus padres no podían ofrecer ni siquiera un cordero, porque el cordero era costoso, sino lo único que podían ofrecer eran 2 tórtolas o 2 palominos. Ahora, a diferencia de Elcaná y de Ana, ellos lo hicieron no solamente respetando la ley de Moisés en cuanto a lo que tenían que dar, sino también en el tiempo que podían darlo. Ahora, ¿por qué razón no lo hicieron así Ana y Samuel? No lo sé. Sin embargo, también en ese momento actuó la gracia de Dios. Ajá. Dios actúa en su gracia y ve el corazón. Y seguramente dio ese tiempo muy importante para Ana, para poder destetar al niño. Y Dios en su gracia lo permitió así, ¿no? Bien, ahora, es impresionante. Esto era algo que hacían generalmente las familias de Israel, porque estaba ordenado, ellos tenían que traer a su primogénito a hacer, hacer esta dedicación. Ajá. Imagínate, cuántos niños y familias debieron de haber estado en ese tiempo en el templo? Muchos, porque no solamente eran los que estaban en Jerusalén, sino seguramente los que estaban cerca y alguno que podía tomarse la molestia de llevar a su niño chiquito desde un poquito lejos a dedicar. Ajá.
Entonces, seguramente había mucha gente. Sin embargo, lo maravilloso de nuestra historia, y ahí entra el personaje principal, que es el Espíritu Santo, es cómo hace Dios a través del Espíritu Santo hacer coincidir tanto tiempos como situaciones para cumplir con su preciosa voluntad. Ajá. Como decía, en ese momento seguramente acudían muchas personas a diferentes asuntos en el templo, y dentro de esas personas, muchas familias a dedicar a su primogénito. Sin embargo, ese era el día en donde se tenía que preparar un encuentro muy especial en la palabra, ¿no? ¿Sabes? Nos encontramos la palabra de Dios llena, así como en algunas ocasiones nos habla de reyes, de grandes reyes. Nos impresiona mucho esa dedicación que hizo Salomón delante de todo Israel del templo, y toda la riqueza y la suntuosidad que hubo para dedicar ese templo para Dios, ¿no? Sin embargo, también la Biblia está repleta de personas, días y situaciones cotidianas, situaciones que son completamente normales, que a la vista del mundo, ni siquiera ni a la vista de Israel, ese día que estamos hablando hoy, el día 40º de la vida de Jesús, podía ser algo importante o especial, un acontecimiento relevante, mejor dicho. Sin embargo, a la luz de la eternidad, a la luz de la historia eterna, se estaba entretejiendo una historia preciosa, una historia de salvación y de redención. Y Dios iba a utilizar a dos testigos fieles de una forma muy diferente para poder dar testimonio de lo que estaba sucediendo. Bien, el Espíritu Santo, que es nuestro personaje central de esta historia, porque lo repite varias veces y en algunas otras ocasiones que no lo menciona lo da a entender. Ajá. Vemos cómo hace coincidir con precisión divina estas tres vidas, ¿no? Y bien, vamos a ver ahora a nuestro primer personaje humano llamado Simeón. Y veremos qué es lo que dice nuestro pasaje de él. Ajá. Esto aparece vamos a leer versículos 25 al 28. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Primero nos dice su nombre, Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Menciona la primera vez el Espíritu Santo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, la segunda vez que lo menciona, que no vería la muerte antes de que viera al ungido del Señor. ¿Sabes qué quiere decir Mesías? Mesías viene de una palabra hebrea que se llamaba Meshaya, que quiere decir el ungido. Y es la misma palabra que en griego se traduce como Christos o Cristo. Y bien, el siguiente versículo, el 27 dice, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Fíjate, qué impresionante. Otra vez más, por tercera vez en este pequeño pasaje, habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivía sobre él, vivía en una relación cotidiana con el Espíritu Santo. Además, a través de esta relación cotidiana, el Espíritu Santo le había declarado una profecía. No vas a morir hasta que veas al ungido del Señor. Y en tercer lugar, el día que tenía que ser movido, que tenía que coincidir, el Espíritu Santo lo mueve a ir al templo. Bien, se nos comienza a hablar de Simeón. Simeón, lo único que sabemos son pocas cosas acerca de este personaje, de este héroe casi desconocido.
En realidad no se nos dice ni cuál fue su historia, si estaba casado, quiénes fueron sus ancestros, no se nos dice hijo de quién fue. Ajá. Y tampoco se nos menciona la tribu de Israel a la que pertenecía. Él era un israelita porque él estaba viviendo en Jerusalén y estaba esperando la consolación de Israel. La consolación de Israel la hacía suya, ¿no? Bien, pero lo poco que nos relata de este Simeón nos ayuda para entender mejor este pasaje. Podemos empezar por el nombre de Simeón. Simeón era un nombre común en Israel. Era el segundo, el primero que fue llamado así fue el segundo hijo de Jacob, ajá, que tuvo con Lea. Y de hecho forma parte o dio origen a una de las 12 tribus de Israel. Este nombre de Simeón significa escucha o responde a la oración. Y nos da un punto de partida muy adecuado a cómo era este hombre. Ajá. Seguramente era un hombre de oración. Claro, cuando Simeón fue bebito y él fue circuncidado y puesto el nombre, seguramente esto fue un deseo de sus padres, el hecho de que él fuera un hombre de oración. Tan es así. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? No lo dice la palabra. Pero en aquel entonces los nombres eran puestos no tanto, a los niños eran puestos no tanto porque sonara bonito, sino que eran nombres en los que hablaba mucho del significado o de la bendición que los padres querían transmitir para con los hijos. Así que lo primero podríamos decir Simeón. Simeón es un nombre de oración. Ajá, y dice, y Dios responde su oración. ¿Qué es lo que nos dice de Simeón? Ahora nos lo describe como un hombre justo y piadoso. Hay que recordar, este Simeón era un hombre que en aquel momento era un hombre que vivía, era un hombre de edad avanzada, por lo que vamos a ver posteriormente. Ajá. Sin embargo, qué impresionante que Dios lo describa con dos atributos muy hermosos, justo y piadoso. Una vida larga, resumida en estos atributos y además resumida no por cualquier hombre. Ajá. Porque acuérdate que si bien lo escribió Lucas, el Evangelio, pero fue guiado, fue inspirado por Dios. ¿Cómo te gustaría que Dios hablara de ti? Ajá. ¿Sabes qué? La salvación, el entusiasmo por Dios no es solamente para los jóvenes o no es para aquellos que ya tienen cierta edad y que ya no tienen nada que hacer y entonces tienen tiempo para dedicarse a Dios, sino es para todas las edades. Pero sin embargo, el poder definir la vida actual de este hombre, que seguramente fue durante muchos años como él vivió, como justo y piadoso, es realmente un muy buen cumplido de parte de Dios para una persona, ¿no? Ellos, a través de estas dos características, hablaban de un hombre que tenía un conocimiento personal con Dios, con su Señor. No se trataba de una vida religiosa más, como seguramente había montones de ellas en Jerusalén, sino que era verdaderamente una vida rescatada y transformada por Dios. Ninguno de nosotros absolutamente puede nacer siendo justo y piadoso. Sin embargo, es a través de la sangre de Cristo, a través del arrepentimiento, que Dios puede hacer esto. Ahora, esto nos habla justo y piadoso que tenía dos canales de comunicación sanos y en perfecto orden. El canal horizontal y el canal vertical. ¿A qué referimos con esto? Justo. Esto nos habla del canal horizontal, de la relación que Simeón tenía con su prójimo, con sus semejantes. Su trato, seguramente Simeón era conocido como un hombre justo por su trato con él. Hace rato comentaba, dando testimonio, Mauricio, acerca de Alberto, de algo que decía y que muchos de nosotros lo vimos. Y bueno, es muy importante tener ese testimonio, tratar de ser siempre justo.
cuidar mucho del trato con nuestros semejantes. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte esto. Este trato justo, como verdaderamente puede ser justo, es cuando es producido por algo muy importante, que es nuestra, y vamos a hablar, nuestra relación vertical con Dios. Y para esto habla de que este hombre, como dice, era justo y piadoso. La Reina Valera habla de piedad, mientras que la NTV, en este mismo versículo, nos habla de que él era devoto, tenía una devoción a su Señor. Yo te puedo apostar que este hombre era verdaderamente justo en su trato con los demás gracias a su devoción con Dios. Porque es Dios el que nos lleva a tener nuestras prioridades en orden. Ese Dios, precisamente nuestra relación con Dios y el quererle agradar a Él, a través de haber recibido su amor, que nos lleva a poder considerar a los demás, a tener misericordia de los demás. Bien, él era un hombre devoto de Dios, un hombre piadoso. ¿Cómo podríamos definir además esta condición? Él era temeroso de Dios. Se tomaba todo en serio todo lo que Dios le daba en su ley, hasta las tildes y hasta las comas. Confiaba además en las promesas, que las promesas de Dios se cumplirían en su totalidad, como lo vamos a ver en un momento más, ¿no? Así como el juez Samuel, del cual nos está compartiendo Mauricio, también seguramente Simeón era un hombre que no dejaba caer a tierra ninguna de las enseñanzas de Dios. Pero ¿sabes qué? Aquí hay un asunto muy importante, y es esa conexión que tenía el Espíritu Santo con Simeón. ¿Sabes? Él estaba atento al menor de los susurros del Espíritu Santo. Por eso él no solamente pudo escuchar la voluntad de Dios con tanta antelación, con tanta anticipación, sino también pudo ser guiado en el momento exacto para tener el contacto que iba a tener. Qué impresionante. ¿Sabes? ¿Cómo te gustaría que Dios definiera nuestras vidas, tu vida? Estos atributos, déjame decirte una cosa, estos atributos, tanto justicia como piedad, no se pueden despegar uno del otro. Y además, son dos atributos inherentes a un nuevo nacimiento. Dios quiere que todos y cada uno de los que hemos nacido de nuevo, de los que tenemos a nuestro Señor como Salvador, podamos empezar a tener estos atributos e ir creciendo en ellos, ¿no? ¿Tenemos que aprender? Sí, pero tenemos que ir creciendo en ellos. Ahora, los que te rodean pueden constatar que hay un trato, que tu trato hacia con ellos, en tu trato hacia con ellos reflejas el carácter de Cristo. ¿Qué tan celoso eres tú de guardar la palabra de Dios, de hacerla tuya en tu vida? ¿Dejas caer enseñanzas a tierra? Y algo muy importante, ¿estás atento a la guía de su espíritu en tu vida? ¿Y has atestiguado realmente si tienes guía de su espíritu en tu vida? Si lo que te estoy hablando es extraño para ti, si tú en este momento piensas, realmente nunca he atestiguado que Dios haya guiado mi vida a través de su espíritu, entonces déjame decirte que es importante que cuestiones tu salvación. Dice el versículo de Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice en otra parte que, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él, ¿no? Así que es muy importante. Ten en cuenta que
esto era algo muy importante. En aquel entonces, entendamos un poquito, Simeón era una persona del Antiguo Testamento, una persona que todavía no pertenecía a, como entendemos, a los creyentes en la iglesia de hoy. Y el don del Espíritu Santo no estaba él sellado con ese don. Ahora, cuando cada uno de nosotros, a través del arrepentimiento y la fe, conoce a Cristo de una manera personal, es sellado con las arras del Espíritu. Entonces el Espíritu está con él. En aquel entonces no, el Espíritu se movía con esa libertad. Sin embargo, el Espíritu decidía estar con la persona o no. Así que podemos ver que él era guiado. Dios le había dado este don impresionante de ser guiado con esta guía del Espíritu Santo, ¿no? Bien, ahora, nosotros que tenemos al Espíritu Santo como sello de nuestra salvación, también podemos perdernos de la guía sutil del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar de una manera sutil. Por eso es importante estar atentos. Sin embargo, a veces podemos estar rodeados por un sinfín de ruidos alrededor. Ruidos que no nos permiten escuchar la dulce voz de Dios, de la guía de Dios en nuestras vidas. Y esos ruidos pueden ser afanes, prioridades incorrectas y aún un pecado no confesado que entristezca al mismo espíritu. Bien, así que podemos ver esta primera condición de Simeón, que estas primeras dos condiciones que decía, era un hombre justo y piadoso. La tercera condición era, esperaba la consolación de Israel. Y aquí me refiero, y de aquí toma el título, este estudio, Prisionero de Esperanza. Él esperaba como un vigía, esperaba realmente como un niño que está de puntitas tratando de asomarse a una ventana para esperar a su papá o esperar el regalo o esperar que venga la Navidad en la mañana, ¿verdad? No sé si tú te acuerdas, cuando yo era chico, apenas veía el día de Navidad, me levantaba un poquito antes de la madrugada y no podía bajar, sino hasta que fuera el día claro. Y pues se me cosían las habas de bajar, ¿no? A ver qué me habían regalado. De la misma manera, esa es la verdadera, esa es la esperanza, ¿no? Esa es una esperanza anhelante. Y este hombre tenía esa esperanza sobre la consolación de Israel. ¿Qué contraste de este hombre con la mayoría de los que lo rodeaban? Todos los que lo rodeaban, todos los que iban a ir al templo ese día, pensaban que ellos, cada uno de ellos pensaban que esperaban al Mesías. Ajá. Todos ellos tenían información acerca de cómo iba a llegar el Mesías, dónde iba a llegar el Mesías y también el tiempo de su venida. Sin embargo, muy pocos lo esperaban verdaderamente. Y Simeón era uno de ellos. La mayoría de los que decían que lo esperaban estaban adormecidos. Y como les decía, solamente un remanente pequeño lo esperaba diligentemente. A que él esperaba, a que él apareciera, a que el Consolador de Israel apareciera en el horizonte. ¿Cómo es nuestra espera? Sabemos que por lo que puede estar pasando en estos días, y tenemos la esperanza de que estos sean los últimos tiempos, de que en poco tiempo el Señor venga por nosotros, venga por su iglesia. Sin embargo, nuestra reunión con nuestro Señor puede no esperarse hasta el momento de su venida, sino puede ser antes, cuando nosotros muramos. Y déjame decirte que a los ojos de esta verdad, podemos decir que la muerte para el creyente debe de ser algo glorioso, ya que en ese momento se harán una realidad miles de promesas. Bien, él esperaba, la consolación de Israel. Podemos decirlo en esta época como
la consolación de la iglesia. ¿Sabes? El pueblo de Dios necesita ser consolado. Se nos ha advertido a través de la Escritura, Jesús mismo nos advirtió que en este mundo no hallaremos la verdadera paz ni la verdadera consolación, ya que nuestra paz y nuestra verdadera consolación en este mundo van directamente relacionadas con la esperanza que tenemos. Sí, con la esperanza de que algún día tendremos esa esperanza, esa consolación y esa paz. Nuestro verdadero consolador es Cristo, nuestro Salvador. Isaías en el capítulo 40 lo menciona así. Ajá. Realmente, también Zacarías estaba viendo en el capítulo 9, versículo 9, no lo tengo ese anotado, pero hablaba de que alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey vendrá a ti justo y salvador. Qué esperanza tan hermosa que se dijo más de 500 años antes y que hacía que muchos pudieran acariciar, ver de lejos esa esperanza. Muchos prisioneros de paz, muchos prisioneros de esperanza, mejor dicho, murieron teniendo esa esperanza. Ahora, Dios no fue injusto con ellos, porque al final de cuentas la pudieron obtener, ¿no? A través de la muerte y la resurrección del mismo Consolador. Bien, ya habíamos hablado también acerca de que el Espíritu Santo estaba sobre él. Nada más lo único que me llama mucho la atención es, ya hablamos de que había un don especial en ese momento para él, para Simeón, de estar siendo guiado por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu le dijo una profecía. Ajá. Le dijo, no morirá hasta ver al ungido del Señor. ¿Sabes? El Espíritu Santo que él tenía le daba indicaciones exactas y correctas. ¿Sabes? Nosotros necesitamos no solamente estar atentos, como lo habíamos hablado anteriormente, sino también tener un corazón dispuesto a obedecer. Dios nunca le hubiera revelado a Simeón a través de su espíritu que esta gran maravilla si él no hubiera tenido este anhelo de ver a un Salvador. O si lo que le revelara no iba a producir un anhelo en él. Tampoco, si no hubiera sido obediente, el Espíritu lo hubiera podido guiar en el momento adecuado. Era un momento adecuado, ¿no? Realmente es muy difícil hacer coincidir dos personas, ¿no? Y el Espíritu Santo lo iba a hacer, ¿no? Bien, él iba a ver al ungido del Señor, dice el versículo, dice el versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Por alguna razón, Dios le dijo esto. Dios le prometió exactamente a Simeón. Dijo, Simeón, antes de morir, vas a ver al Mesías. Ahora, Simeón no sabía cómo lo iba a ver. No sabía si lo iba a ver ya siendo adulto el Mesías, siendo un muchacho. No sabía cuándo lo iba a poder ver, pero él confió y tuvo esta esperanza. Esperaba la consolación de Israel, esperaba también que esta profecía particular se cumpliera en su vida. ¿Sabes? Dios no lo reveló a Simeón muchos detalles de cómo iba a ser ese encuentro. No eran necesarios. Pero lo único por lo cual tenía que Simeón preocuparse era por estar atento a la voz del Espíritu de Dios. De la misma manera, Dios no nos va a revelar muchas cosas en nuestras vidas. ¿Qué va a pasar? Tenemos como iglesia retos importantes adelante. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cuándo nos vamos a poder reunir? ¿Dónde nos vamos a poder reunir? ¿Cuándo va a terminar todo esto? En fin, hay muchos detalles que Dios no nos revela. Pero ¿sabes qué? Lo que tenemos que concentrarnos como iglesia es estar confiando en Dios. Estar también siendo atentos a la guía
que Dios nos vaya poniendo delante de nosotros a través de su Espíritu. ¿Sabes? Todos los días pasaban cotidianamente, normalmente, mejor dicho, hasta que un día un pequeño susurro le dijo al oído de Simeón: Simeón, ve el día de hoy al templo, ve ahorita al templo. Yo creo que ni siquiera le dijo ve al día de hoy, sino le dijo: acércate al templo, entra a él, tienes que hacerlo. Sabemos todos, los que conocemos a Cristo, que esta no es una voz audible, pero es una voz que de alguna manera se conecta con nuestra alma, con nuestro corazón. ¿Sabes? Simeón iba a ser testigo de un evento muy importante. De un evento que estaba profetizado más de 400 años antes por el profeta Malaquías. Ese día, el día que fue movido Simeón a ir al templo, ese día, la familia real de Israel, la familia divina del mundo, iba a llegar al templo a dedicar a su primogénito. Y ese día se cumpliría esto que dice Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Aquí nos habla de dos cosas, y especialmente haré énfasis en la segunda. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esto sabemos que hablaba de Juan, el Bautista, pero la segunda parte dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel de pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esta enseñanza de Malaquías 3:1 se estaba cumpliendo en este momento. En ese momento, el Señor, de una manera preciosa, como un bebé indefenso, iba a llegar a su templo. El rey iba a llegar a su palacio. Es impresionante. En ese templo había un lugar santo y un lugar santísimo. Pues iba a llegar aquel que ese templo no era digno de él, ni siquiera. Que ese templo no lo podía contener. Por eso los ángeles se maravillaron al ver a Dios en un bebé. Porque decía, ¿cómo es posible si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios y a su magnificencia? ¿Cómo es posible que pudo haber venido en la forma de un pequeño bebé? Bien. Dios, a través del Espíritu Santo, guía a Simeón y presencia este gran evento. Cuando lo ve, dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron, en el versículo 27, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, en el versículo 28 dice, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ¿sabes? Él tomó al niño en sus brazos. Imagínate, el Espíritu Santo no solamente le dijo, levántate y ve ahorita al templo, sino también iluminó los ojos de este hombre, Simeón, para poder identificar entre miles de personas y entre muchos niños, entre muchas familias y muchos niños, al que era el ungido. Aquel ungido del cual miles de profecías del Antiguo Testamento hablaban de él como un rey poderoso, se lo iba a encontrar de la manera que nunca hubiera pensado, como un niño en pañales, como un niño acobijado, un niño que tenía necesidades, un niño vulnerable. Ahora, yo no me puedo imaginar lo que ha de haber sido poder tomar en esos brazos a su Salvador. En ese pequeñito de 40 días se encontraba la esperanza de Simeón y de todo el mundo. Así que lo tomó en sus brazos y lo bendijo. En este pasaje tú puedes ver, lo tomó en sus brazos. Yo me imagino María y José que deben haber pensado,
llegó de repente un anciano venerable. En ese entonces, los ancianos se respetaban mucho. En la cultura judía todos los dichos de los ancianos se respetaban mucho. Ajá. Desgraciadamente hoy en la actualidad son muy menospreciados, pero en aquel entonces se respetaban. Entonces imagínate que de repente llega y un anciano, un venerable anciano, le pide que quiere tomar al niño a la mamá y la mamá se lo da. Ajá. Lo impresionada que han de haber estado y que nos dice la palabra esta pareja, de ver el amor, el cuidado, el gozo, lo impactado que estaba Simeón al cargar a ese bebé. ¿Sabes? Ciertamente nosotros no podemos tener la oportunidad que tuvo Simeón de cargar al Salvador en nuestros brazos, pero sí podemos, a través de la fe, poder estar cerca de él y sentir esa misma ternura y ese amor. ¿Sabes? Si bien Simeón pudo haber tenido esta ternura y este amor, pero mayor ternura y mayor amor tuvo Dios en poderse convertir en un varón, en un niño. Bien, después de esto, Simeón nos da un cántico, y esta es la tercera parte del estudio, ¿no? Vimos la primera parte, pero no lo puse en orden. La primera parte era una introducción, la segunda parte es cuando empezamos a hablar de Simeón, y esta tercera parte vamos a hablarla y que nos habla de un hermoso cántico, un hermoso salmo de Navidad. Parece increíble, hoy no tenía pensado de darles salmos, pero sí les estoy dando un salmo. Ajá. Fíjate que este cántico o salmo que aparece en los siguientes versículos, específicamente los versículos del 29 al 32, es parte de una serie de 5 salmos o cánticos que se dieron en el entorno del nacimiento de Jesús. Nada más un poquito como referencia podré poner los anteriores, los 4 anteriores. El primero fue el cántico de Elizabeth, cuando llegó María. El segundo fue el cántico de María, que hacía referencia hace unos momentos Mauricio. El tercero fue el cántico de Zacarías, el esposo de Elizabeth. Todos esos 3 cantos se encuentran en el capítulo número 1 de Lucas. El cuarto es el cántico de los ángeles, cuando se aparecen a los pastores y empiezan a alabar los ángeles. Es el cántico, yo creo que es el más famoso de todos, ¿no? El más corto y el más famoso. Y es a través, y ahora el quinto cántico, que es el cántico de Simeón. Y a través de estos 5 hermosos salmos, es como Dios le da la bienvenida a su ungido para su misión en esta tierra. Y bien, así dice este salmo. Dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Qué impresionante. ¿Cómo se... Imagínate Simeón, toma al niño en sus brazos, ya sea que lo extendiera para arriba como presentárselo a Dios y bendecirlos, o simple y sencillamente lo carga en sus brazos y lo ve con ternura. Pero ¿sabes qué? Cualquiera de nosotros, ¿qué haría cuando hace eso con un bebito? Pues le daría uno a Gugutata, ¿no? Le haría alguna gracia para que el bebito se riera, ¿no? O le susurraría algo dulce para que se durmiera si estuviese intranquilo, ¿no? Pero él empieza a declarar un salmo, que es un salmo en donde él declara lo que hay en su corazón y declara lo que él veía de ese niño. Ajá. Él no veía a un bebé, él veía a Dios, él veía a su Salvador, él veía a la consolación, al Consolador de Israel. Le dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Sí? Ahora, Señor,
Y él le habla de Señor de una manera con un lenguaje en donde se refiere a él como déspota. No, la palabra de déspota ahorita lo podemos ver como una persona orgullosa, ¿no? Como alguien que no le hace caso a sus súbditos. Pero realmente el origen de la palabra déspota es un rey soberano, que se cumple su voluntad a como dé lugar. Entonces, él estaba diciendo, este bebé es mi Señor, es el dueño de mi vida. Y yo soy su siervo. Ajá. Simeón se define como su esclavo. Claro, él era un esclavo fiel, pero también tenía al mejor amo de todos. ¿Sí? ¿Sabes? En ese pequeño, cuya familia solamente podía proveer para la presentación una tórtola o un palomino, en ese niño estaba el rey de su vida. Ese rey que el rey de Israel, que muchos años después lavaría los pies de sus competitivos discípulos para enseñarles una lección de humildad. En ese momento, Simeón veía cumplida la promesa de promesas. Tan solo la promesa de Dios, que le decía, no verás la muerte, o más bien podríamos verlo desde otro punto de vista, vas a vivir hasta que veas a tu Señor, a tu ungido, a la salvación de Israel. Bien, ahora le dice, Señor, ahora despide a tu siervo en paz. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Señor, puedo ahora morir tranquilo, porque sé que mi vida ha llegado a su fin porque tú has cumplido tu voluntad en mi vida. Y me has permitido ver el regalo más hermoso que le has podido dar a la humanidad, el regalo del Salvador. Bien, pues dice, ¿has visto? Dice el siguiente versículo. Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Sabes? Es impresionante lo que a través del Espíritu Santo este hombre declara un conocimiento impresionante de lo que era Jesús. ¿Sabes? Ni los grandes escribas tenían este conocimiento que solamente pudo habérselo revelado el Espíritu a este hombre anciano. Han visto mis ojos tu salvación. Para muchos, la salvación estaba en la ley de Moisés, estaba en Moisés. Estaba en los ritos que ellos hacían. Estaba en las obligaciones que ellos cumplían. Estaban en los remedios que ellos se ponían. Para muchos, la salvación está en el hacer, en el ir, en el sacrificarse. Ciertamente Dios, a través de su guía, te va a llevar a hacer, a ir, a sacrificarte. Pero últimamente, lo más importante en este aspecto es que él veía la salvación, no en lo que podía ser, sino tan solo en el niño, en una persona, que iba a ser una persona, un bebito que iba a crecer e iba a ser sacrificado por sus pecados, por los pecados de Simeón. En ese momento, él exclamó y él declaró, aquí veo yo la salvación. Bien, declaró la siguiente, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Simeón ahí declaraba que esta salvación no fue algo que Dios hiciera de la noche a la mañana, sino fue algo que Dios preparó desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo. Fue algo que Dios había planeado para poder crear al hombre. Antes de que Adán y Eva pecaran en el jardín del Edén, Dios ya tenía todo este plan perfectamente hecho para la salvación del hombre. Nunca nuestras necesidades, nuestras rebeldías, nuestro pecado se le van a ir de las manos a Dios.
Hemos comentado esto muchas veces, nunca vamos a tomar desprevenidos a Dios. Siempre Dios ha preparado lo que tiene para nosotros. Y además, dice, en presencia de todos los pueblos, ¿sabes? A diferencia de lo que pensaban muchos judíos, tanto los que creían en Jesús como los que no creían en Jesús, en donde pensaban que solamente Jesús se iba a levantar como Salvador de Israel. Ellos no habían visto todas las profecías desde Génesis, cuando la promesa de Dios a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones. Todo lo que se dijo en Isaías acerca de que Dios iba a ser el Dios de los gentiles. Sin embargo, aquí Simeón lo dice, en presencia de todos los pueblos. No solamente en presencia de tus hijos de Israel, sino en presencia de todos los que van a creer, sean judíos o sean gentiles. Bien, y viene muy de la mano la última parte del versículo. Luz para revelación de los gentiles. Yo puedo imaginarme cómo esto que fueron los discípulos de Jesús, entendiendo poco a poco, con respecto a Dios se los iba enseñando, cómo fue una revelación impresionante para este hombre. Dice, este bebé va a ser una luz para los gentiles que habitan en la oscuridad. ¿Y sabes qué? Yo me siento muy bien con este versículo y es un gran regalo de Navidad porque, ¿sabes? Este versículo, luz para revelación de los gentiles, nos han alcanzado a nosotros, a ti y a mí, que somos gentiles. En ese bebito estaba nuestra salvación. Bien. Parte número 4 del estudio. También dentro, la promesa y la advertencia. Una vez terminado este cántico, este salmo de Simeón, vemos que se dirige a los padres y les hace una promesa, pero también les hace una advertencia. Versículos 33 al 35 nos dicen, y José y su madre, como dice aquí, es que pareciera como si fuera la mamá de José, pero lo dice aquí más claro en la versión NTV, en donde dice, y los padres de Jesús, dice, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Imagínate, ellos con un bebito, ellos iban entendiendo cosas, les había sido revelada en ese tiempo muchas cosas y todo eso les había impresionado, pero ellos seguían en ese aprendizaje. Y ellos estaban impresionados diciendo, o sea, volteaban a ver a su chiquito y decían, qué bárbaro, cada vez nos maravillamos más de lo que Dios nos ha encomendado en nuestras manos. ¿Y sabes qué? Simeón los bendice. Y yo creo que esta bendición fue muy bien recibida. Como les decía, los ancianos eran venerados. Y el hecho de que ese anciano bendijera a esa familia y bendijera a ese hijo primogénito era algo muy especial para este par de recién casados, ¿no? Y dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí, como hemos visto en el título de esta parte, una vez que los bendice, Simeón les da una profecía y les dice, y les dice, y se dirige, y dice, curiosamente, y se dirige no a José, que es el padre de familia, la cabeza de la familia, sino se dirige a María. ¿Por qué razón? Bueno, finalmente, por lo que dice la historia y la tradición, sabemos que José no sobrevivió los últimos días de Jesús. José no pudo ver el ministerio de Jesús, sin embargo, María sí pudo verlo. Por eso,
finalmente todo lo que se iba a cumplir en esa profecía lo iba a poder presenciar María. Por eso se dirige a María. ¿No? Y bien, ¿qué es lo primero que les dice? Este niño será puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel. Y sabes que efectivamente eso fue lo que hizo Jesús cuando creció. Cuando ese niño creciera, dividiría a Israel en opiniones. Y también, muchos años después, ese niño sigue dividiendo al mundo en opiniones. Su vida nunca pasaría desapercibida. Tanto es así que nuestro calendario se divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Muchos como Judas Iscariote, como el sistema religioso de aquel entonces judío y el gobierno israelí, se caerían. Ajá. Muchos de aquellos que se veían como buenos israelitas, serían los peores blasfemadores y perseguidores de Jesús. Sin embargo, otros se levantarían. Muchos de los cuales que se veían como el desecho de la sociedad, como las rameras y los publicanos, se levantarían a reinar junto con Cristo. Segundo punto, para señal que será contradicha. ¿Sabes? No había señal más clara de la bondad, de la misericordia, de la salvación de Dios que Jesús mismo. Nunca el mundo ha recibido una señal tan grande de Dios como el mismo Jesús. Su nacimiento, su vida, su ministerio, sus milagros, su muerte y sobre todo su resurrección ha sido una señal que deja sin pretextos al escéptico de escépticos. Sin embargo, esta señal, tal como lo dijo Simeón, sería contradicha. Habría mucha gente en el mundo y sigue habiendo mucha gente que rechaza esa señal tan grande. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10, y el 11 también, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, refiriéndose a Jesús, pero el mundo no lo reconoció. Y el versículo 11 dijo, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Una señal que sería contradicha, ¿no? Vamos a decir, y para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Sabes? No se puede ser indiferente a Jesús. O el hombre lo ama o el hombre lo detesta. Jesús verdaderamente vino para descubrir lo que había en nuestro corazón. Nada mejor que sus palabras disciernen lo que está en tu mente y en tu corazón. Jesús, en su vida, descubrió la idolatría del joven rico. Ese hombre rico parecía justo y el mejor de todos. Sin embargo, descubrió su idolatría por el dinero. Descubrió la hipocresía de los fariseos. Descubrió el pecado de la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. Y bien, la última parte de esta declaración, y una espada traspasará tu misma alma. ¿Cómo lo dice? Intencionalmente lo cambié de lugar y lo voy a poner como lo dice la versión NTV. Dice, el versículo 35 en la NTV dice, como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Eso ya lo vimos. Y al final dice, y una espada atravesará tu propia alma. Bien, en esa advertencia, en esa bendición, en ese hablar de que ese niño iba a ser maravilloso, también se hablaba de una noticia triste, una situación que sería para dolor, un dolor intenso en la vida de María, y una espada traspasará tu misma alma. Aquí Simeón profetizó los sufrimientos que acompañarían a María al ver primeramente el rechazo y después
la muerte de su propio hijo. No olvidemos que ella estaba en un lugar en primera fila, muy cercano, cuando Jesús estaba siendo crucificado. No puedo imaginar el dolor tan profundo que esta madre sentía por este hijo tan especial, que sabía que no era su hijo, además, que sabía que era el hijo de Dios, pero que seguramente había desarrollado un aprecio, un cariño tan profundo que en ese momento, seguramente, probablemente, María en ese momento se acordó de esa profecía de Simeón. Hace muchos años, hace más de 30 años, un hombre viejo, un hombre anciano me dijo, una espada traspasará tu alma. ¿Sabes? Jesús así también a nosotros nos ha advertido el precio de servirle. Y este precio de servirle, sabemos que tenemos que pagarlo. ¿Sabes? Es muy hermoso ver todas las verdades de Jesús cumplidas. Es muy hermoso ver que Él es la consolación de Israel. Pero también sabemos que vamos a sufrir pérdidas y vamos a sufrir dolor al ver que muchos se pierden. Vamos también a sufrir con este mundo caído. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo en donde, pues simple y sencillamente esta enfermedad que nos ha tomado en todo este año es un resultado de este mundo caído. Y hemos visto personas muy queridas que ya no están con nosotros. ¿Sabes? Pero aún para esta espada que pueda estar metida en nuestro corazón, en nuestra alma, sigue viendo una promesa y sigue viendo la consolación que da la vida eterna y la resurrección de Jesús. Bien, si tú eres de aquellos que padecen la aflicción de Cristo en la tierra, sin duda también experimentarás su gloria venidera. Bien, ahora pasemos a ver a nuestro segundo personaje humano de esta historia, a Ana, la profetisa. Ajá. Y de ella nos habla los versículos 36 al 38. Y dice así. Estaba también ahí Ana, profetisa. Dice, estaba también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ahora nos encontramos de nuevo a una persona de edad muy avanzada, una persona de 84 años. Y aquí, en el caso de Ana, a diferencia de Simeón, se nos habla un poquito más de sus orígenes. Sabemos, no solamente su nombre, Ana, sino también sabemos que era hija de un hombre llamado Fanuel. Ajá. Podemos identificar a su papá, no nos dice quién era Fanuel, pero sí nos dice que era hija de Fanuel. Pero también nos habla de que pertenecía a la tribu de Aser. Así que ella era una hija de Israel, que como Simeón era también una prisionera de esperanza. Ella esperaba también como Simeón la consolación y la redención de los hijos de Israel. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que nos dice la última parte, de que era lo que les hablaba a los que pasaban por ahí. Ahora, en toda esta parte no se nos habla del Espíritu Santo, como se nos habló con el caso de Simeón. Sin embargo, al ser Ana una profetisa y al haber actuado como actuó, pues tú puedes ver implícito el trabajo de nuestro personaje central de este estudio, que es el Espíritu Santo. Ajá. Bien. Y el Espíritu Santo también actuaba en ella de tal manera que la movió a identificar a ese niño como el Salvador de Israel. A lo mejor le llamó la atención el hecho de ver a un anciano, Simeón, bendiciendo y diciendo todas esas cosas. Sin embargo, el mismo espíritu de Simeón hizo concordar al espíritu de Ana
para estar de acuerdo y estar maravillada con todo esto que pasaba, ¿no? El Evangelio nos arroja un poquito más de luz acerca de Ana, más que de Simeón. Nos dice lo siguiente. Ella era mujer de 84 años y había vivido 7 años con su marido. Ajá, era viuda desde hacía mucho tiempo. Era viuda desde hacía aproximadamente 77 años. Ajá. Cuando era jovencita, solamente había disfrutado su matrimonio durante 7 años. Solamente durante 7 años Dios le permitió vivir con su esposo, cuyo nombre no se menciona en la Escritura. Ahora, ella vivió 77 años como viuda y la condición de Ana no debió de haber sido todo menos sencilla. Ana no volvió a casarse. Ajá. Tú sabes cuál era la condición de una viuda, lo hemos comentado mucho en el estudio. Una viuda para Israel era una persona que si no, se moría el marido, pero además al morirse los hijos, o no tener hijos, no sabemos si Ana tuvo hijos o no, aquí no se nos menciona, pero era una persona que quedaba muy vulnerable y muchas veces si no tenía un ser querido que la mantuviera, ajá, era una persona que estaba destinada a vivir en la mendicidad. Ajá. Y además era una persona que era sometida al escrutinio y al menosprecio de la sociedad. Muchas veces el hecho de que el hombre fuera dejada viuda, y sobre todo una persona fuera dejada viuda a temprana edad, era considerado a veces como una maldición de Dios, ¿no? Y entonces, pues también la gente no se quería acercar a ella, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta condición, tú puedes ver, o sea, que Ana no se amargó. A pesar de las carencias que pudo haber tenido, ella, en vez de amargarse, ajá, o victimizarse, se entregó por completo al servicio de su Dios, a quien la había salvado, y quien en su soberanía permitió que se perdiera a su marido siendo aún muy joven. Sin embargo, desde siempre fungió como su protector, así como lo dice este salmo, el Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Seguramente este versículo constantemente se lo repetía a Ana. Seguramente en cada situación en donde él le hacía falta a su marido, decía, ok, sí, me hacen falta recursos, me hace falta una compañía, pero Dios es mi Dios, porque Dios es Dios de huérfanos, es defensor de viudas. Y ella había quizás tomado esto muy como suyo, lo había apropiado y había aprendido a tomar todo su sustento y toda la gracia que necesitaba para vivir de su Señor. Esta situación de su viudez, que en un principio podría haber sido una tragedia, finalmente se convirtió en una bendición ya que la hizo depender completamente de Dios y profundizar en su relación con su Señor. En el caso de Ana, el Espíritu no la guió a ir al templo. ¿Y por qué? Porque ella vivía ahí, casi, casi. Todos los días visitaba el templo y todos los días hacía oración y ayuno. Su compañerismo con Dios la llevó a solamente poder dar un paso para poderlo ver de una manera muy real. Ajá. Bien, ella vio y se acercó. Ella estaba haciendo lo que todos los días estaba haciendo, ir al templo de Dios, refugiarse en la morada de Dios. Y en ese momento ella tuvo un encuentro excepcional, un encuentro precioso. Ajá. Ahora, cuando llega Ana a ver al niño, ahí no se nos revela las palabras que ella dijo. Sabemos que dijo palabras, pero por alguna razón
no nos la pusieron aquí. Sin embargo, podemos ver a esta princesa del cielo, a esta anciana princesa del cielo, ser una verdadera evangelizadora en esos días. Porque al igual que Simeón identificó en ese niño pequeño la salvación de su vida y la salvación del mundo. Su vida siguió rindiendo frutos eternos al hablar a otros de este niño y que este niño se convertiría en el Salvador. Bien, qué impresionante es Dios que puede convertir una tragedia de nuestra vida en una bendición que dé raudales de vida para otros. Si tú en este momento estás pasando por un periodo muy oscuro, no pienses que Dios ha terminado su plan en tu vida o que te ha olvidado y te ha dejado ahí, sino al contrario. Ten en cuenta el ejemplo precioso de esta mujer para ver que Dios también puede completar su obra en ti y que su obra siempre va a ser mucho más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Bien, pues hemos visto la vida de estos dos personajes, que son héroes poco conocidos. De hecho, decía a manera de broma, son dos personajes que nadie coloca en sus nacimientos, ¿no? Sin embargo, son muy importantes para la historia de la redención. Y ahora, aún a lo largo de la historia, seguramente han existido vidas de muchos otros héroes, desconocidos ante los hombres, pero muy conocidos delante de Dios. Vamos a ver seguramente en el cielo a grandes predicadores como Pablo, como Apolos, como Lutero, como Spurgeon, como muchos otros. Pero vamos a ver muchos otros a la altura de ellos que estuvieron orando y estuvieron viviendo a Dios en silencio y que nadie los menciona en ningún escrito, pero que están teniendo un lugar magnífico en el cielo porque Dios sí era conocido de ellos. Bien, Simeón y Ana nos enseñan una vida de esperanza y salvación, pero lo importante es ver cómo en estos pasajes se relata cómo Dios cumplió su promesa dada y satisfizo plenamente la vida de sus siervos. Dios no defraudó ni a Simeón ni a Ana, ni tampoco te defraudará a ti. Bien, espero que esta enseñanza nos lleve a casa en estos tiempos de Navidad, no solamente a pasar estos tiempos de reunión, los que se vayan a reunir, o estos tiempos de viaje, los que vayan a viajar, sino también a pensar sobre todo en la necesidad de mantenernos fieles. Como les dije, Dios no nos muestra muchas cosas, pero a una cosa sabemos, como Simeón y Ana, es necesario que nos mantengamos fieles, siendo prisioneros de esperanza, como lo fueron estos dos siervos. También, por último, no dejemos de ver la importancia en nuestras vidas de mantenernos atentos y sumisos a la guía del Espíritu Santo. ¿Sabes? Muchas veces tenemos que quitar el ruido terrible que podamos tener alrededor de nuestras vidas, pero es importante tener atención al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el cual proveerá de todo cuanto necesitamos para servir a Dios y además nos llevará a estar en el lugar y en el momento adecuado para poder servirle y recibir las recompensas que Él tiene para nosotros. Aunque claro, la mayor recompensa que tenemos es tener el privilegio de servirle. Bien, pues terminamos con esto el estudio. Y creo que es muy importante el podernos quedar con estas ideas y con estas enseñanzas que nos da Dios a través de este pasaje.